Continuamos en Perfil. Estamos abordando temas relacionados con derechos de familia, concretamente del sistema o régimen de protección de niños, niñas y adolescentes, conocimiento de la ley, lo que se persigue, su naturaleza, cuál es el alcance, y en el tema de la práctica, cómo los ciudadanos pueden aprovechar las bondades que la ley tiene, con algunas observaciones, porque los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, pero también de corregir. Y el Estado, que es el garante precisamente no solamente de los equilibrios, sino de poner en práctica las normas, las leyes que son parte del pacto social, también en el hecho de que esté incurriendo en errores, los ciudadanos podemos utilizar las vías recursivas, el reclamo, las observaciones, los llamados de atención oportunas para que se rescate el principio de lo que la ley persigue o hacer las correcciones que sean necesarias en su momento. Y hemos invitado a especialistas en el derecho de familia para que tengamos conocimiento de esta materia. En esta ocasión con la doctora Ideoberto, ella fue juez del Sistema de Protección Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela, es litigante, tiene un conocimiento interesante en la materia, graduada en la Universidad de los Andes, y vamos a continuar sobre el tema. Decíamos que cada quien tiene sus obligaciones y sus derechos. El Estado tiene sus obligaciones. Y precisamente queríamos ahondar un tanto en el alcance que tiene eso que nosotros conocemos como no solamente la guardia y custodia, sino la patria potestad. Esa patria potestad que tienen los padres, ambos, con el niño, es irrenunciable, independientemente de lo que suceda en el núcleo familiar, en lo que corresponde a la relación del matrimonio. Un matrimonio puede romperse, pero lo que nunca se va a romper es la patria potestad. ¿Podemos ahondar sobre la materia, doctora Ideoberto? Buenos días. Usted acertadamente lo ha dicho, que la patria potestad es irrenunciable, pero sí se puede privar al padre o a la madre de la patria potestad y hasta ir más allá. Se le puede extinguir la patria potestad, porque no podemos ver al hijo como es un objeto de mi propiedad, y yo voy a hacer con mi hijo lo que yo quiera porque es mi hijo. No, es un ser humano y tiene derechos. Y si el padre o la madre le violan esos derechos a sus hijos, puede ser privado de la patria potestad. Esa privación puede durar 2 años y se puede rehabilitar ante el tribunal. ¿En qué casos concretos? El caso ocurre cuando el padre o la madre, y ocurrió aquí en Guanare, no puedo decir exactamente, pero ocurrió aquí en Guanare hace aproximadamente 7 años, donde una madre tenía sus hijos, consiguió una nueva pareja, de la cual quedó embarazada, tuvo un bebé, y luego ella se iba con su niño y dejaba a la niña con el padrastro, y él cometía con el niño acto lascivo, incluyó esta violación, y la madre estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Pues evidentemente había que privarla de la patria potestad, y se privó de la patria potestad. Ellos fueron condenados penalmente. Ahora, cuando nos está llevando al plano que nos indica, sobre todo en la parte final, es previo un procedimiento que lo tiene que determinar como tal judicialmente. Exacto. Ni siquiera administrativamente. No, judicialmente. Es una acción que la puede instaurar las partes interesadas, los familiares de los niños, de las niñas, el Ministerio Público, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Cualquier persona del sistema de protección puede instaurar esa demanda ante el Tribunal de Protección, y es un procedimiento contencioso. Claro, lo que indica que incluso, tal como lo contempla el 49 constitucional del debido proceso, el derecho a la defensa del sujeto que va a ser precisamente sancionado con esta medida. Claro que sí, porque hay muchas personas que maliciosamente están utilizando el derecho para fines particulares, y lamentablemente es la realidad. Se han visto casos de madres que acusan al progenitor de presuntos actos lascivos o violaciones, para luego, para caer el tema que estaban hablando, luego lograr llevarse del país al niño para que el padre no opine. Entonces, y eso, el padre ha sido inocente. Claro. Entonces, por eso que tiene que ser ante un procedimiento judicial
para garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, y luego el juez, con el conocimiento del caso, decida si se demostró o no se demostró el hecho que en realidad el padre incurrió para poderlo privar de la patria potestad. En caso contrario, no se le puede privar. Aquí entonces entramos en una situación muy importante. Es lo que se denomina el régimen de custodia. O sea, si no ha existido aquella situación particular y los padres deciden, por ejemplo, divorciarse y deciden que la custodia le corresponde a uno en concreto, quiere decir que el otro no pierde el derecho de tener contacto con su hijo. No, no lo pierde. Eso es importante tenerlo presente. Sí, muy importante. No pierde el contacto porque el régimen de convivencia fue creado exclusivamente en beneficio del niño o de la niña o del adolescente, no del progenitor. Acuérdense, como hablamos en el segmento anterior. Sí, porque hay casos que se dan como a manera de venganza, o sea, me lo quedo yo o te lo llevas tú, en la condición en que alguno quiera efectivamente emprenderlo. Eso sucede. Pero lo mucho. que está por encima, que es el régimen de patria potestad, eso no se pierde. No salvo se pierde, que se no haya se- dado que el caso concreto. No se pierde, y acuérdese usted, doctor, que la custodia es un atributo de la patria potestad. La patria potestad es irrenunciable, pero el atributo que es la custodia sí se puede ceder a uno o a dos, o inclusivamente a los dos, una custodia compartida. Por eso lo importante de este programa es que lo casual, porque la ley le dice muchas cosas, pero vámonos a lo práctico, que el ciudadano común que está viendo este programa se entere de lo que está pasando. Y muchas veces hay cosas que están en la ley, pero que en la práctica no se cumple o no conviene al niño. Por ejemplo, la custodia compartida, que yo disiento mucho de muchos colegas que le fascina la custodia compartida, a mí me parece que en la práctica no es viable. ¿Por qué? Porque el padre tiene en su nuevo hogar, ya tenía con su mamá o con su nueva pareja, tiene unas normas que se debe acatar en ese hogar, y la madre tiene otras normas que se debe acatar en ese hogar. Entonces, colocar un niño que tenga una semana en estas normas y otra semana en estas normas. La cabecita del niño es muy profundo para su mentalidad. Después trae como consecuencia una anarquía. Y los niños son muy inteligentes. Entonces el niño sabe que mi mamá esta condición no me la va a permitir, pero papá sí, o mi madrastra sí, como por ejemplo los juegos de los videos. A los niños les fascina, están metidos en un celular viendo, jugando, celedeo, las consolas que pasan en el televisor, pero ellos hasta amanecen despiertos jugando. Eso es dañino para la salud. Entonces la madre que tenga la custodia en esa época, por colocar un ejemplo, puede ser también el padre, no le parece, porque sabe que daña al niño, le restringe el uso de esos juegos, pero entonces en la otra casa se lo permite. Entonces, ¿a quién cree usted que va a querer estar el niño? ¿Con quién? Con el que le permita hacer las cosas aunque a él lo perjudique. Entonces, esa custodia compartida en la práctica, en mi particular opinión, no es muy recomendable. Estamos en una etapa muy importante, vulnerable de la vida de un ser humano, que es su etapa de formación. Sí. Cuando están en esa persona formándose aquellos conceptos que nosotros denominamos moral. Sí. La moral es algo que no se puede tocar, que está dentro, y se aprende precisamente en la relación con la familia, con la gente que está más cercana. Decíamos que lamentablemente hay situaciones particulares en las que se dan separaciones o divorcios, concretamente hablando desde el punto de vista formal, en el que se toma como ventajas o como venganzas el hecho de privar a uno de los padres del derecho que tiene de estar con su hijo. Sí. Al principio decíamos el derecho del niño de conocer quién es su padre y su madre, pero entonces abordamos otro aspecto que no deja de ser complejo, el derecho del padre también a tener contacto con sus hijos. Y entonces cuando esto de alguna manera se rompe, no tenemos una situación de régimen de control o de vigilancia que pasa cuando la pareja se va a divorciar. Primero, que tiene que hacerlo en el tribunal especializado en la materia. Sí. Segundo, que tengo que verificar cómo es esa relación con los padres. Pero después queda eso como que al garete. Y entonces ya son los padres los que tienen ese control. ¿Cómo garantizar esa denuncia que se hizo recientemente en los medios? Padres que unilateralmente se llevan al hijo con el desconocimiento del otro padre, fuera del país, por ejemplo.
Eso es un tema demasiado complejo, Claro. que escapa del control del Estado. ¿Por qué? Porque el deber ser es que ambos progenitores vayan ante el Tribunal de Protección y autoricen la salida. Pero no tiene que ser algo arbitrario. O sea, no que yo mamá o yo papá no quiero que te lo lleve porque yo no quiero. Porque hay casos... Tiene que justificarlo. Exacto, claro. Porque hay casos en que en realidad el niño requiere salir del país, como por ejemplo el caso de una enfermedad. El niño está tan enfermo y tiene que ir a otro país porque le van a practicar un tratamiento médico o una cirugía que no la haya aquí o ya tiene beneficios pero lo van a hacer de forma gratis. El niño tiene que viajar aunque el padre y la madre no quiera. ¿Ah? O el caso de que un niño excelente va a hacer una presentación en otro país, va a representar al Estado, o un deportista, un artista, exacto. Entonces va a decir la madre y el padre, no va porque no quiero, no, lo estás privando de su derecho. ¿Entiendes? Entonces, en esos casos tiene que ser el juez de protección del niño el que autorice o no la salida del país. Ese caso llega al tribunal y el juez estudia bien el caso y el juez decide si autoriza o no, y si esa salida lo va a beneficiar o no lo va a beneficiar. Y tiene que ser muy cuidadoso, tampoco así la deportiva, porque el juez responde penal, civil y administrativamente por sus actos. Ahora, la instancia para la autorización cuando es administrativa, ¿tiene el mismo peso cuando se otorga a través del tribunal? Sí, Okay. Pues ante el Consejo de Protección es gratuito. ¿Entiendes? Pero acuérdense que estamos en el mundo y cada país tiene sus propias reglas. Entonces, en los países, la gran mayoría de los países están tomando medidas para evitar el tráfico de niños y están pidiendo cuando llegan al aeropuerto que las autorizaciones sean emitidas por el tribunal, porque le da como mayor seguridad de que fue legalmente. Y están desconociendo al Consejo de Protección, que tiene el mismo valor en cuanto a esas autorizaciones. Lo que pasa es que el Consejo de Protección es un ente administrativo y tiene validez aquí en Venezuela. Estamos conversando con la doctora Edioberto, especialista en Derecho de Familia. Estamos hablando sobre el tema de las autorizaciones para niños y niñas o adolescentes puedan salir del país con el permiso de los padres y algunas situaciones que se han denunciado de vulneración precisamente, no solamente del derecho, sino del deber de que eso efectivamente se cumpla. Sobre este y otros aspectos directamente relacionados con situaciones parecidas, vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Perfil.